La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy es viernes 21 de julio del año 2017. Buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, buen día. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Nos acercamos ya a la fecha de 28 de julio. Tengo una escarapela en el pecho en este momento. Y hay varios temas de interés el día de hoy, pero creo que el que ocupa la mayor parte de las portadas aquí en Lima, para todos nuestros amigos que nos escuchan en el interior del país, tiene que ver con el tema de la Procuraduría Anticorrupción y de la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y la Procuradora Procuradora jefe de todas las Procuradurías, Julia Príncipe. ¿Cómo se los resumo? Se los resumo así, después de lo visto ayer. Y voy a ser dura, pero miren, es la forma más fácil de resumir. Dos palabras. Bien votadas. Discúlpenme, pero bien votadas. Lo dije ayer y me reafirmo. Bien votadas. Porque ya lo que hemos visto ayer es una casi un mecanismo de extorsión. Tú no puedes extorsionar al presidente de la República. Es decir, salir a decir, no, lo que pasa es que nos votan porque nosotros denunciamos al presidente de la República. Si tú trabajas en un estado en el cual tú crees que el presidente de la República es un delincuente, tienes que renunciar, salir de ese estado y denunciarlo desde la vida civil. ¿Cómo lo vas a denunciar tú? O sea, mi jefe máximo es un delincuente. Bueno, ¿qué hago yo acá? Es como si tú trabajaras en una empresa privada y te dicen, mira, el gerente es un delincuente. Y tú tranquilo, normal, no te hace falta. Pues sí, puede ser un delincuente. Pues. Renuncia. ¿Qué haces ahí? No, se lo cuentas a todo el mundo cuando te votan. No los votan porque nosotros los hemos denunciado por delincuente. Y acá viene un problema con los coleguitas nuevamente, de toda la televisión peruana, radio, etcétera. Y esto se genera por una propia declaración de Marisol Perestello que no se ha entendido. Ella ha dicho que las procuradoras tenían plena autonomía en su trabajo. Dentro de su función. Ay, Dios mío, una clase de derecho público para todos, administrativo. A ver, vamos a ir a lo básico, ¿ya? Porque si no, no me van a entender nada. En la administración pública hay un principio que es elemental. Tú solo puedes hacer lo que te da como facultad tu marco legal. Todo lo demás te está prohibido. Es al revés que la vida civil. Tú y yo podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando no esté prohibido. En la administración pública es al revés, es absolutamente restrictiva. Yo solo puedo hacer lo que la norma me permite hacer. Todo lo demás me está prohibido. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar con plena autonomía? Como lo que dice la norma. ¿Qué hizo la Procuradora Ampuero? Portarse como le daba la gana, ¿no? ¿Qué dice la norma? La norma decía, el Decreto Supremo 003, que el Estado tenía que promover la venta de los bienes de las empresas vinculadas a casos de corrupción, cobrarse a través de un fideicomiso su reparación civil y no romper, ¿no es cierto?, la cadena de pagos. ¿Qué cosa es la cadena de pagos? Que a los proveedores y a los trabajadores directos e indirectos de esas empresas se les siga pagando. ¿Por qué? Porque si no la economía de la localidad o del país se traba. Entonces, en el espíritu de que las obras continúen, y miren ustedes la cantidad de obras botadas que tenemos en todo el Perú, la idea era, deja a esta empresa que se largue del Perú, pero que la venda, y que la plata de la venta la pone en una cuenta que se llama fideicomiso. Y de ahí se cobra el Estado la reparación civil. ¿Cuál es la función de la Procuradora? Negociar el monto de la reparación civil. ¡Punto! Eso es así de simple. Esa es su función. Y dentro de esa función tenía autonomía. Negociar, no negarse. La señora Ampuero decidió tener una estrategia diferente que la Fiscalía. Pero una estrategia al margen de las normas. Entonces, yo no converso con delincuentes. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo negocio la reparación civil? Si te la quieren pagar, además, ya han reconocido su falta y son confesos. Y son colaboradores eficaces. No conversamos con delincuentes. No, discúlpenme, es la peor abogada que el Estado peruano ha podido tener, porque no entiende sus instrucciones. A ver, otro ejemplo, para que se entienda bien. Yo contrato un abogado, ¿ya? Yo, privada, le contrato un abogado y le digo, mira, yo no te voy a decir cómo hacer tu trabajo, porque tú eres abogado, pero yo no quiero ir a juicio. Yo quiero que esto tú me lo arregles. Te dejo un poder general, yo me voy de viaje, ¿no es cierto? Y tú me sacas una indemnización
¿no? Y que el asunto termine y transas por mí y se acabó. Pero a juicio no voy, porque no me voy a pasar 5 años por juicio. Muy bien, me voy de viaje, regreso y ya estamos en juicio. ¿Yo qué hago con ese abogado? Lo despido, pues. No ha seguido mis instrucciones más elementales, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la señora Julia Príncipe y la señora Ampuero. Sobre todo con la señora Ampuero y con la señora Julia Príncipe, que decidió respaldarla porque ella la nombró. Le dieron plenas facultades a la señora Príncipe para que busque una buena procuradora ad hoc para el caso de Odebrecht. Y buscó a y la nombraron en febrero. A Marisol Príncipe lo hecho, a mí no me gustaba. Pero como era decisión de la señora Príncipe, perfecto. Salió la señora y dijo que tenía los ovarios bien puestos. Eso es ridículo, la verdad. Una frase completamente hueca y además grosera y vulgar. Y de ahí, lo único que supimos es que se oponía a toda negociación con Odebrecht cuando su trabajo era negociar. Y lo de ayer, en conferencia de prensa, donde se nota nuevamente la desesperación de Julia Príncipe por ser protagonista, lo que se observa es un acto de extorsión. Nosotros denunciamos al presidente, pues, y nos sacan porque denunciamos al presidente. Oye, si tú denuncias al presidente por un acto delictivo, tú renuncias a tu cargo inmediatamente porque tu presidente, el de la administración pública, es un delincuente según tú. Uh-huh. Este truquito, además ya lo vimos. Lo vimos en el gobierno de Humala con el ministro de Justicia Adrián Sen. Igualito. Julia Príncipe lo hizo igualito. Igualito, con Jenny Vilcatoma. Mismo juego. Entonces, si ya la has visto antes y te vuelven a hacer el truquito, va mal, pues, ¿no? ¿Y quiénes han salido de defensa de estas procuradoras? Alan García, su pata, pues. O sea, discúlpenme. ¿Ya? El tema Tambini es una papa caliente para la Procuradora Príncipe que desapareció después de que se le sacaron las fotos. Nunca más la volvimos a ver. Tiene una vinculación directa. Tan directa que en la Procuraduría Odebrecht ad hoc al señor García no se le ha ni citado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando todos sabemos que Barata lo visitó 16 veces a él. Muy mal, ¿no? No, pues imagínense, ¿cómo es posible que estas procuradoras la saquen? Claro, ¿quién te va a convenir que la saquen, pues? Y la otra, ¿qué con Fujimori? Nosotros queremos hacer una procuraduría autónoma. Miren, eso es un disparate. Y tan es un disparate que Úrsula Letona se lo dijo a Jenny Vilcatoma apenas entraron al Congreso. Y esa fue la razón por la cual Jenny Vilcatoma fue expulsada de la bancada. Porque no entendía que era un disparate. Tú no puedes hacer una procuraduría constitucionalmente autónoma, porque eres el abogado del Estado. Es como si fuera un abogado sin cliente. Uh-huh. Es un abogado sin cliente. Y lo único que hace la procuraduría, como función principal, es cobrar la reparación civil para el Estado. ¿Por qué fue tan importante en la época del fujimorismo? A ver, por una razón muy sencilla, porque se incorporaron muy buenos abogados al Ministerio de Justicia, formaron un equipo, y formaron equipo con la Fiscalía, y formaron equipo con los jueces. No para decirle a los jueces qué tenían que resolver, sino para presentarles a los jueces una intensa actividad probatoria, que se impulsó desde la Procuraduría, como consiguiendo acuerdos de colaboración eficaz que luego presentaban al fiscal. Entonces venía un fulano y decía, ya, yo pago la reparación civil que les corresponde al Estado, pero ustedes me respaldan en mi colaboración eficaz. Entonces lo llevaban y le decían al fiscal, mire, nos va a pagar. Entonces queremos recuperar la plata, uh-huh. Queremos que cante, lo mete usted el número de años que usted considere pendiente, pero primero nos canta todo. Entonces había una colaboración. La señorita no quiere hablar con nadie, pues. Se fue a la declaración de Marcelo Odebrecht, se paró de la mesa y se fue, porque ella no firmaba un convenio por el cual el señor no podía ser procesado en el Perú. Entonces, maltrata a todos los colaboradores eficaces. O sea, a los que te quieren dar la información, a eso los maltrata. ¿Para qué? Para que el caso no avance, pues, por el amor de Dios. ¿Y por qué quería frenar ese caso? No lo sé, pregúntale a Alan García, que está entusiasmadísimo con que las señoritas sigan siendo procuradoras. O sea, bien votadas, discúlpenme, es un escándalo. Ha habido acá una protección clarísima hacia el fujimorismo y hacia Alan García, y los dos han salido disparados ayer a decir, por favor, repónganlas. Me permito sugerirle al presidente que convoque a su ministro y al premier para que evalúe reponer. Ahora, eso sí me gusta porque ha cambiado. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas escribía, haga tal cosa, diga tal cosa? Ahora me permito, ya está más suave Camay. Pero no, la frase está oculta. O sea, la exigencia está. Pero por lo menos es más educada. Más diplomática. Lee los tweets anteriores, sí. ¿No? Pero, y de nuevo en 4, ¿no? Ajá.
4 tweets. 4 Ese tweets. es su número. Sí. ¿Tú sabes qué significa 4 en Japón? A ver, cuéntame. Es el número de la muerte. Uh, Sí, claro. Por eso es que papá Kenji el papá Alberto manda 4 tweets. Ándate, aquí, caminen, por favor, los que me están escuchando acá, caminen 6 cuadritas al barrio chino. ya. Y fíjate si en la puerta de algún establecimiento comercial, en la numeración, hay un 4. Eso es cabalístico. Eso No, es no, como ellos. van donde la municipalidad cambia la puerta de sitio, pero no hay un 4. Mira tú. Qué 4 es el número de la interesante. muerte. 4 es un mal número. No, 4 es el número de la muerte. Entonces, por si acaso, en la cultura japonesa, Claro, o claro. sea, nadie te regala 4 de nada. ¿Ya? No. Te están diciendo la muerte. Nadie te manda 4 no. Pregúntenle a cualquier japonesa. Vayan al barrio, perdón, en China. Y en Japón también, pero en China Ok. sobre todo. En el barrio chino es clarísimo. En China, 4 es el número de la muerte. En China, no en Japón. Pero pregúntenle allá. Pero en fin. Entonces, bueno, entonces seguimos en el tema de las señoritas o señoras. Las doctoras. ¿Ya? Entonces, claro, la Junta también renunció. ¿Ya? Ese decreto 003 fue aprobado por el Congreso, me preguntan. Muy buena pregunta. A ver, decreto supremo. ¿Qué quiere decir? Que emana del Poder Ejecutivo. Nunca se olviden. Decreto legislativo. Cuando lleva la palabra decreto, emana del Poder Ejecutivo. Pero es un decreto de urgencia. Tiene rango de ley. ¿Ok? Y no ha sido derogado por el Congreso de la República. No lo han cambiado. Esto se aprobó en el verano. ¿Por qué? Porque era urgente sacar una norma para que los proyectos continuaran. Olmos, gracias a esta doctora, está parado. Oye, ¿tú sabes lo que es tener la responsabilidad de dejar sin trabajo a 18.000 personas y de generarle un daño al Estado peruano brutal? Porque la señora sostiene que, por decirte, los Odebrecht quiere pagar de reparación civil más o menos pues, $70 millones. Ella quiere $700 millones. Yo quiero ir a la luna, ¿no es cierto? No, sería bien bonito, nos vamos todos juntos. Yo quiero que nos paguen pues aguinaldo, yo quiero muchas cosas. Pero no hay de dónde, pues, ¿de dónde te van a dar si tienen que pagarle a Brasil, a Suiza y a Estados Unidos ya? Y ya tienen todo embargado. Entonces, lo que se supone es que de lo que van vendiendo acá, el Estado va recogiendo, ¿no es cierto? Todo lo que puede recoger. Ya, pues más o menos podrían sacar $70 millones. No quiero. Entonces nada, entonces se paró y se fue, pues. Y la Fiscalía sí está avanzando la negociación con ellos, pero el problema es que la reparación civil sí la tiene que aceptar la Procuradora. Y es más, le pide al juez Carguancho, que es un juez de tutela, entiendan eso bien, no es un juez de decisión final, de tutela, que exija al Estado, o sea, que le presenta la inhibición del Estado para cobrar la reparación civil en este caso. Y entre Guatemala y Guatepeor, porque entre los dos se entienden, entonces ha salido, entonces están cuestionando al juez Carguancho. No, tú le has pedido al juez y el juez te lo ha dado. Tú jamás has debido pedir eso. O sea, no se puede ser tan realmente, y la irresponsabilidad de los medios de comunicación en esto es colosal. Sí. Ahora, es colosal esa irresponsabilidad, pero me parece también terrible que los propios parlamentarios no entiendan esta situación, pues están pidiendo la cabeza de la ministra de Justicia. No entienden nada, pues si no saben ni leer ni escribir, ¿qué vas a discutir con gente que tiene secundaria completa, con todo respeto, ¿no? Que no pasaron, Pero son legisladores. Sí, pues, elegimos a gente para hacer leyes, ¿no es cierto?, que no saben escribir su nombre. Entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa podemos...? O sea, si nosotros los elegimos, por supuesto somos responsables. ¿Ya? Pero hay gente en el Congreso, bastante, que no sabe nada de leyes, que tiene una serie de prejuicios y dice, no pues, la abogada es del Estado, no es del gobierno. Todos repiten, es del Estado, no es del gobierno. Ya, ¿quién es la representación fáctica del Estado? El gobierno. Una entelequia, una voz que habla, te digo yo desde arriba. No, el gobierno pues. Un pajaritico. Un pajaritico como en Venezuela. El gobierno es la representación fáctica. Entonces, la ministra de Justicia es la representante del Estado y del gobierno, de ambos. O sea, no puede escindirse. Entonces, presumimos que la ministra de Justicia quiere lo mejor para el Estado. Por supuesto, la están llamando ya al Congreso porque quieren su cabeza. Porque son unos ignorantes. Discúlpenme, cada vez que la vejez me está agarrando mal a mí. Pero ver este despliegue de ignorancia
en televisión. Entonces, pero es que no saben nada, de nada. Además, ya no se les explicó la vez pasada. La vez pasada, con Figalo y con Adriansen, se les explicó clarísimo. Tan es así que esos ministros jamás fueron procesados ni acusados por absolutamente nada, porque nada habían hecho. ¿Ah? Entonces, no, lo que pasa es que Julia Príncipe ha acusado al presidente, entonces por eso ella es independiente. Ahora, dicho sea de paso, muy de acuerdo con nunca estoy con el editorial del Comercio, nunca la debieron nombrar. Sí. Pero si ya era Figuretti desde antes. Miren, yo les pongo un ejemplo inverso, y yo sé que a la doctora no le va a gustar, pero Sonia Medina Calvo es procuradora antidrogas en el Perú hace 17 años. Se enfrenta a las peores mafias de narcotraficantes del Perú. ¿Ya? En las peores condiciones. No es Figuretti, no está saliendo, declara cuando hay que declarar, por cierto, da muy buena información cuando hay que darla, pero no se está trompeando con el presidente de la República, no se está trompeando con la ministra de Justicia, no se está trompeando con nadie, ¿no? Y más bien a ella le quitaron toda la parte del lavado de activos, que es una pena, porque ella sí sabe trabajar bien el tipo penal, ¿no? Entonces, hay procuradores que tienen 20 años en el Estado peruano, sin ningún problema. Y lo que dijo Marisol Perestello es verdad. Yo no le he pedido a la doctora nada en contra de la ley. Lo que le está pidiendo es que cumpla la norma. No le da la gana de cumplir la norma porque tiene su propia estrategia, que solo ella conoce. No, pues, es inaceptable. Vamos a la pausa, tenemos un programa picadísimo porque hoy día vamos a hablar de la utopía republicana. Hablando de utopías. Hablando de utopías. ¿Y Julio Arbizu ya está en el teléfono? No, lo vamos a tener en un momento. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Como es que en este programa también aprendemos algo sobre cultura general y gracias a nuestros amigos que en Facebook Live nos escriben, gracias a Jacobo Fishman, gracias a Carlos Ordóñez, buenos días a Pati Pinto, a Danislot Ramos, que nos dice Rosa María, es 4 porque en japonés es Shi, es como empieza la palabra Shingami, que es Dios de la muerte. Claro. Imagínate. Efectivamente, pues no es broma. Eso de que Alberto Fujimori manda 4 tweets, no es broma, disculpen, y la hija le contesta 4 tweets también. La hija es, por supuesto, con mucho menor influencia japonesa que el padre, pero el padre cuando manda todo de 4 en 4, ya sabes, no reniegues, Rosita, me dicen. Es que, oye, de verdad, pues ya, tantas veces uno explica como explicar el tipo penal de lavado de activos, ¿no? Me aburro ya de explicarlo, ¿eh? Pero en fin, de nuevo me preguntan, la Procuraduría es el abogado del Estado y no del gobierno, como dice Bruce. ¿Es cierto eso? Sí es cierto, pero no quiere decir que el Estado no tenga una representación fáctica. ¿Y quién es esa representación? ¿Una voz que habla desde el cielo? No, la ministra de Justicia. Entonces, si la ministra de Justicia dice, hemos sacado esta norma, es una norma de aplicación general, y a la procuradora no le da la gana de aplicarla, la procuradora no se puede quedar. Pero lo peor ha sido lo de ayer, donde resulta ahora que, como dicen acá, para Príncipe de Almagro, PPK se vuelve choro cuando las despiden, ¿no? Antes calladitas. O sea, ¿qué es esto? Bueno, estamos con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, ahora goza ya de una mejor vida, está en La Habana en este momento disputando su cumpleaños y lo hemos sacado del goce, ¿no es cierto?, de las vacaciones para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, feliz cumpleaños. En primer lugar, qué rico estar en La Habana en este momento, además, con este calorcito rico que hay allá. Bueno, ¿cómo ves esta situación de las procuradoras? Porque es como una película que ya hemos visto en el caso de Julia Príncipe. Es la misma película que se vuelve a repetir. Sí, es verdad. Yo no suelo decir estas cosas, pero creo que hay mucha gente, entre ellos nosotros, que habíamos advertido que esto iba a pasar tarde o temprano. La señora Príncipe está acostumbrada a este tipo de cosas. Yo creo que esta salida más bien es tardía. La señora ha dado muestras una y otra vez de no ser una procuradora imparcial, o por lo menos de no tener el mismo rigor con algunos investigados que con otros. Y ahora lo que está demostrando básicamente es, como tú decías, primero, que no está en condiciones de cumplir con el encargo que le ha otorgado el Estado, y en segundo lugar, esto que es sumamente importante, apenas es expectorada de la Procuraduría, pues
tiene mucho que decir, ¿no? Cuando antes cayó en todos los idiomas. Claro, ahora, hay una confusión enorme entre mis colegas periodistas, que ya me termina dando cólera, porque creen que el Estado es una entelequia que no tiene representación y que el procurador por sí ante sí solo decide cuáles son los intereses del Estado, sin mirar la ley, sin mirar el marco legal, nada. Entonces, un procurador es una especie de superdios que decide qué cosa está bien y qué cosa está mal para el Estado. De ninguna manera, y mucho menos en el... Mire, puede gustarnos o no, podría haberme gustado a mí o no, pero el procurador está constreñido a respetar un marco normativo que le indica cuáles son sus funciones, cuáles son sus límites y cuáles son los alcances del cargo. No puede el procurador de ninguna manera exceder esos límites o trascender esos encargos. Efectivamente, en este momento, además, decía, nos guste o no, la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el órgano rector de las Procuradurías, hasta hoy. El proyecto de Procuraduría General todavía no es una realidad de manera integral. Así es que mal haría un procurador o una procuradora en pensar que tiene atribuciones supralegales, ¿no? Y ese ha sido el problema por segunda vez. Es decir, si yo presumo que el presidente de la República es un corrupto, ¿qué hago de procurador anticorrupción? Tengo que renunciar. Esa es la persona que me ha contratado. La ministra de Justicia me ha contratado. Yo presumo que el presidente y la ministra de Justicia son los corruptos. ¿Qué hago de procurador anticorrupción? Los denuncio ante la fiscalía y me voy. Como los denuncio como un particular y me voy. No, así es. No, es que el día que me votan, hoy yo los he denunciado, lo cual es un chantaje. Porque además el procurador Amado Enco efectivamente denunció al presidente de la República, al ministro Vizcarra. No, el presidente no lo puede denunciar, pero el ministro Vizcarra, por el caso Chinchero. Y, así es. ¿Y cuál es el mensaje que te están dando? Renuncia, pues qué cosas es ahí, ¿no? La verdad es que bien votadas, digo yo, ¿no? Y sobre todo porque a Julia Príncipe se le dio la oportunidad de quedarse, lo que me parece ya más enloquecido. Eso es lo único que le podría criticar a Marisol Perestello, porque debió haberla sacado hace mucho tiempo. Como dice el comercio, nunca debieron haberla nombrado. O sea, la conducta de la doctora ya es conocida. Lo conversamos más de una vez, ¿no? Yo te dije que yo conozco los antecedentes de la señora Príncipe. La señora Príncipe fue una piedra en el zapato de la Procuraduría Anticorrupción en los años que me tocó a mí dirigirla. Siempre anduvo pensando más en su protagonismo personal, en la competencia con la Procuraduría, que en ese momento cobraba un protagonismo importante, que en la defensa del Estado, ¿no? Basta con preguntarse o preguntarle a la señora Príncipe, cosa que de la que nunca habla, cuáles son los resultados de la Procuraduría de lavado de activos que ella dirigió, ¿no? Cuántas sentencias condenatorias obtuvo, cuánta reparación civil a favor del Estado pudo conseguir, ¿no? Respuestas tan sencillas van a dar cuenta de la insolvencia de la señora Príncipe. Y como tú dices, esa insolvencia debió ser suficiente para no nombrarla nunca en un puesto como este. Ahora, lamentablemente, la señora fue erigida como un falso valor, ¿no? Hay varios. Bueno, vamos al tema que importa, que es el futuro. Todo el mundo se recuerda que en el año 2001, y de ahí se volvió tan notorio el procurador, que fue José Ugaz, se organizó un sistema anticorrupción, es decir, un grupo de fiscales ad hoc, un grupo de procuradores ad hoc y un grupo de jueces que se nombraron para ese fin. ¿Por qué no podemos resucitar para ese caso este sistema? No se necesitan tantos jueces, pero tal vez con 2 o 3 jueces, 2 o 3 fiscales escogidos por el Poder Judicial y buenos procuradores que trabajen de manera conjunta, no dándose la espalda, se podría lograr algún resultado. ¿Por qué no se ha podido lograr eso? Sí, es difícil responder esa pregunta, pero lo que tú dices es cierto. Recordemos, Rosa María, que claro, en el 2000, hacia finales del 2000, se inicia el diseño de lo que se llamó el subsistema anticorrupción, que integraron en ese momento la Procuraduría ad hoc, las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, los juzgados especializados en delitos de corrupción, había una policía anticorrupción, todavía la hay, pero ese engranaje, ¿no es cierto?, estaba dedicado exclusivamente a ver temas de corrupción específicos. Eso debió ser digamos, el faro, ¿no?, que guiara la estrategia esta vez.
Sin embargo, yo creo que ha habido una gran confusión respecto de lo que debe ser la defensa del Estado. Hay una serie de proyectos de ley que llegaron al Parlamento para constituir una Procuraduría General sin entender las particularidades de la lucha anticorrupción, sin comprender que hay estrategias y estrategias para combatir determinados tipos de corrupción. Y lo que tenemos hoy, a raíz del caso Odebrecht, pero no solamente con el caso Odebrecht, es nuevamente organizaciones criminales trabajando para capturar el Estado, para adueñarse del Estado. Claro. Y eso se combate de una manera totalmente distinta a la que se está planteando en este momento, ¿no? Yo creo que eso no ha terminado de comprenderlo el gobierno ahora, y creo que es urgente que se comprenda, ¿no? Así es. Y en todo caso, nosotros le criticamos muchas cosas al fiscal, pero yo no entiendo cómo tienes un fiscal anticorrupción, un fiscal de lavado de activos, un fiscal de delitos contra la administración pública. O sea, ¿por qué no puedes unificar todos los casos que tienen que ver con constructoras, ¿no es cierto?, en una sola procuraduría, en una sola fiscalía y en un solo juzgado especializado o en 2 juzgados especializados? No entiendo qué está pasando con el Poder Judicial. La razón ordena, Rosa María, en estos casos, que la acumulación de las líneas de investigación es la estrategia más eficaz. Lógico. Porque si uno no tiene el bosque completo, es decir, si uno no tiene todas las aristas de un caso de criminalidad organizada, uno va a segmentar la visión y no va a darse cuenta de la ejecución, ¿no?, de esa organización criminal. Claro, por ejemplo, el caso Toledo, ¿no es cierto? Primero lo investigan por lado de activos y luego por cohecho, ¿ya? Pero es el mismo caso. O sea, lo que pasa es que hay un concurso de delitos, pero como no unen, y además están en distintas etapas y todavía no pueden, entonces hay 2 órdenes de captura, 2 prisiones preventivas. Eso es un desastre, ¿no? Y me parece que eso debería haber estado resuelto hace mucho tiempo. Tiene que haber una solución jurídica a eso. Y en general, hace mucho tiempo, sí. ¿no? Digamos, el caso Odebrecht salta con la confesión de Odebrecht al Departamento de Justicia en diciembre del año pasado. Estamos en julio y no se ha logrado organizar nada. Y resultados obtenidos a la fecha, 0 balas. No tenemos algunos presos, ¿no? Nada más. Te diré más, esto podría ser, no podría, es definitivamente responsabilidad también de la defensa del Estado. Es decir, si la Fiscalía no actúa como debe actuar, si se abren líneas de investigación que no son necesarias, si se atomiza un caso que podría representar un megacaso, la responsabilidad de la defensa del Estado es solicitar acumulaciones, es solicitar que esto se vea de manera integral, pero no lo ha hecho. Parece que no ha habido una estrategia importante de combate a este tipo de criminalidad, y creo que eso es un error que va a pagar seguramente caro el sistema, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Julio Arbizu por estar con nosotros, y como siempre esperamos sus tremendos tweets, ¿no? que pone desde Honduras, desde Haití y donde está en estos lugares en misión en los últimos meses y años. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Rosa María. Un abrazo para todos. Muy bien, y nosotros vamos a la pausa y rezamos con una visita especial. Quería compartir también, la gente está participando en Facebook Live. Te cuento que María Eugenia Corso nos dice: esta mujer, por Julia Príncipe, supongo, cree que es fiscal, pues desde allí podría acusar a quien quiera con pruebas, por supuesto. Exactamente, que se meta a trabajar a la fiscalía y que ascienda ahí, pues, y que logre, pero no es fiscal, ese es el problema. Y de nuevo, a ver, vamos a explicar lo que explicaba en la época tú sabes que de Alberto Fujimori esto lo explicaba todos los días. El procurador no es juez, el procurador no es fiscal. En el proceso cada uno tiene roles definidos y completamente distintos. El único que puede acusar es el fiscal. El único, no te acusa nadie más, solo el fiscal. Todos podemos poner una denuncia en la fiscalía, pero el que acusa es el fiscal, nadie más. No acusa el procurador. Venía gente, el procurador está acusando, el procurador no acusa. No juzga el procurador, no juzga el fiscal, juzga el juez y condena o absuelve el juez, ¿ok? Nadie más. Y el procurador solo participa en aquellos casos donde hay reparación civil para el Estado. Por ejemplo, no participaba en los casos Lacantuta y Barrios Altos. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque no, ahí ¿quién era la parte civil? Los deudos o las víctimas, ¿no es cierto? Entonces es diferente el tratamiento, pero claro, como
lamentablemente nuestra población no conoce el sistema de administración de justicia y quienes tienen que informarlos lo conocen menos y sus congresistas tampoco conocen nada de lo que supuestamente critican, ahí tienes un problema bien claro. De eso también nos cuenta Nelson Douglas Arias Vidal, nuestro oyente por Facebook Live. Hay muchos periodistas y medios de comunicación que les dan tribuna, que antes apoyaron a Fuerza Popular y vienen conspirando en contra de este gobierno. Bueno, eso es clarísimo, pero no solamente eso, sino que ayer los tuiteros más famosos que han salido en la defensa de las procuradoras, ¿quiénes han sido? Y eso es una desvergüenza. Alan García y Keiko Fujimori, que son las personas favorecidas por la conducta de Julia Príncipe. ¿Cómo no las van a defender, pues? Además, en defensa de una supuesta autonomía, ¿ya? Se están defendiendo ellos. Es que, de verdad, ya es una cosa tan descarada que yo no entiendo cómo no tienen un asesor al lado. Tú no puedes tuitar a favor de la procuradora, pues no te das cuenta, ¿no? Es que, de verdad. Bueno, llevar la fiesta en paz en la política peruana es una verdadera utopía. Y hablando de utopía, volvemos con ese tema precisamente, ¿no? Paso. Bueno, nos vamos a la pausa. Antes de contarles una cosa rarísima que ha pasado. Kenji Fujimori tiene columna de opinión hoy. ¿Dónde creen? En Hildebrand en sus 13. No. Quiero agradecer especialmente a César Hildebrand por el espacio que me permite en este semanario. Así empieza Kenji Fujimori su columna que se llama Victoria Pírrica. Pucha, esta es la guerra mundial. Ahora, nosotros hemos querido invitar a Kenji Fujimori, les digo, muchas veces, ¿ah? Hasta ayer. Así que sí, invitado, y ahora lo digo públicamente, a ver si viene acá, dado que va a espacios contestatarios. Bueno, pues a ver si aparece acá. Claro. Vamos a ver. Ya, está invitado cuando quiera. Y la ministra de Justicia también, por si acaso a nuestros amigos en Facebook Live, sí la hemos invitado. Sí, bueno, no viene, ¿no? No viene, pues. Este es un espacio humilde, pues. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Este es un espacio pastoral, humilde. ¿Qué hacemos? A veces nos quieren, a veces no. Pausa. Pausa y volvemos. Estamos en vivo en diversos canales. Estamos en Radio Santa Rosa en Lima, en AM y también en FM en el sur de nuestra capital. Estamos en Radio Santo Domingo RSD en FM en Chimbote, en Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en Twitter, en YouTube y también en Facebook Live. Celebramos 196 años de nuestra independencia y en ese marco tenemos una interesante entrevista hoy. Bueno, ustedes han podido seguir, muchos de ustedes, y espero que lo hagan si no lo han hecho, a la doctora Carmen Maqueo. Es historiadora y escribe una columna semanal en El Comercio. Y últimamente creo que son sus columnas muy útiles, porque cuando uno piensa que el mundo termina mañana y empezó ayer, ¿no es cierto?, no tiene perspectiva histórica para darse cuenta, ¿no es cierto?, de que, a ver, por favor, foto para el libro, hay muchas cosas que ya pasaron en el Perú y que van a volver a pasar. Es como, por ejemplo, yo les decía a algunas personas ayer, ustedes saben que un político preso, ¿no es cierto?, construye una leyenda. Y no es que me lo estoy inventando, es parte de la historia del Perú. Ajá, mira qué historia. La historia del siglo XX es la historia de políticos presos y perseguidos. O sea, Aya de la Torre es un político de la clandestinidad, ¿no es cierto?, que se convierte en leyenda por su capacidad de huir de sus enemigos, y sus seguidores y las cabezas de su partido, si no habían sufrido prisión, no tenían cargo directivo, pues, ¿no? O sea, tú construías tu currículum sobre la base de tus años de prisión por la causa. Entonces, ese tipo de hechos, ¿no es cierto?, nos configuran un ambiente histórico que es imprescindible para entender el presente. La Utopía Republicana es un libro que se publicó por primera vez hace 20 años. Carmen Maqueo es su autora, está con nosotros. Hace 20 años se agotó la edición y por supuesto se hacía necesaria una reedición. Lo que tenemos es una reedición, pero con un prólogo de Alberto Vergara, prefacios, etcétera, que le dan contexto al libro. Se llama Ideales y Realidades de la Formación de la Cultura Política Peruana. ¿Ya se durmieron? No. La cultura política peruana existió de 1871 a 1919, periodo Pardo hasta 1919, Leguía. ¿Ok, chico? ¿Entendiste? Tu papá era historiadora, o sea, no te me hagas así loco. Acá hay varias cuestiones que preguntar. Muy bien, doctora, si tuviera que explicar qué cosa es la utopía republicana y por qué es una utopía y por qué no tenemos república
en el sentido estricto de república hasta hoy. Explíqueselo, por favor, audiencia. Bueno, buenos días. Primero que nada, Rosa María, muchísimas gracias por darme este espacio, un poco para comentar este libro que se presenta mañana en la Feria Internacional a las 8 de la noche en el Auditorio Abraham Valdelomar. Ahora, un poco haciendo conexión con lo que has estado discutiendo anteriormente, lo que existe en este momento es un desbarajuste político y conceptual, ¿no? Es como que todos los actores perdieron el libreto, ¿no? Entonces estamos confundidos porque cada cual habla lo que quiere, como quiere, y como tú dices, con todo el respeto que se merece, con un nivel de ignorancia sobre los temas que ya es pavoroso, digamos, ¿no? Entonces, este libro lo que intenta es regresar al diseño original de la República. O sea, hay un grupo de peruanos brillantes, inteligentes, del Convictorio de San Carlos. Esta historia empieza, digamos, con la independencia. Lo que pasa es que yo le doy mayor importancia al momento, digamos, de Manuel Pardo, cuando él retoma el proyecto. Pero básicamente es eso, o sea que la República Peruana nace con ilusión. Sí, claro. Y con ilusión. Con miedo, con miedo, pero con ilusión, como decía José Faustino Sánchez Carrión, que es este hombre de Huamachuco brillante, ¿no? Que es como una especie de salto al vacío, pero hay que optar, hay que apostar. Es una apuesta. Es una apuesta, con todo lo bueno y lo malo que tenga una apuesta. Entonces, digamos, todos los años de guerra civil, de enfrentamiento que conocemos, de canibalismo político, nos han hecho perder la memoria. Y pero somos tuvimos un periodo amnésicos. Así, cuando, digamos, termina la fase, digamos, propiamente emancipadora, ¿no es cierto? ¿Qué quedan? Quedan caudillos militares que se atribuyen el triunfo de esa independencia y que por lo tanto se sienten llamados a ser los presidentes del Perú. Entonces viene una lucha que dura 50 años, donde tenemos solamente presidentes militares. Pardo es el primer presidente civil del Perú, recién en 1871, 50 años después de la independencia. ¿Qué tal cruz la que tuvimos que soportar? Pero eso no quiere decir que esos militares no tuvieran ideales republicanos también. O sea, hay toda una, digamos, un lenguaje, ¿no? Del siglo XIX que es muy hermoso. Exacto. ¿No? Firme y feliz por la unión. Es la tremenda frase del siglo XIX para decir que está en nuestra es la divisa nacional. Que digamos. Es la divisa nacional, ¿no es cierto? Entonces, y también, por supuesto, los símbolos de la patria, ¿no? La bandera, el escudo, la mujer, la libertad. Hay mucha iconografía, ¿no es cierto?, del siglo XIX que te dice, vamos a fundar esta gran república. Pero ¿por qué es una utopía? La gente dice, pues si somos una república, ¿por qué la doctora McEvoy dice que esto es una utopía? Bueno, es que lo que tú dices, o sea, la república fue secuestrada, ¿no? Y yo creo que ese es otro tema interesante de nuestra historia, a la que debemos darle cierta reflexión. La república es secuestrada y en el secuestro se olvida, digamos, el ideal. O sea, te venden la idea los militares, que el guano, que el progreso material, que los arreglos con las clientelas. Ella es una historia conocida, digamos, es la que conocemos. Pero eso no quiere decir, y yo creo que en ese sentido tú tienes mucha razón, que los que pelean en Ayacucho también tienen el ideal. Sí, claro. Y hay una degradación. Ahora, hay una cosa que también es cierta y probablemente el público no lo sepa. En Ayacucho, en las tropas realistas, había muchísimo más peruanos que en las tropas patrióticas, ¿ya? Ya, no se me desmayen, pero es verdad. ¿Quién pelea en el ejército patriota? Colombianos, ¿no es cierto? Todos los que venían de la Gran Colombia, mayoritariamente. Pero Río de la Plata, Río de la Plata, chilenos. Esos son los que pelean del lado de los patriotas. Peruanos, por cierto. O sea, Ramón Castilla pelea por el lado peruano y su hermano pelea por el lado realista. Pero básicamente la tropa realista era nacida en el Perú. Y caramba, o sea, finalmente... Eso es una guerra civil. Es una guerra civil, eso hay que entenderlo también. Entre hermanos. ¿No? Entre hermanos. Y si uno lee el Acta de Independencia de 1821, y si uno la lee con cuidado, yo siempre digo, es algo así como, estamos aquí reunidos y ha llegado el señor San Martín, y nos ha dicho que somos independientes. Y bueno, hemos decidido hacerle caso, ¿no? Claro, pero con eso de alguna manera deja de lado los desarrollos previos. Exactamente. De todas las, digamos, independencias regionales, para llamarla de alguna manera, claro. Y la represión que se da, y eso también yo creo que hay que subrayar, con Abascal en el Perú. Claro. El centro del poder realista, de donde salían todos los ejércitos a reprimir, estaba acá. Entonces la independencia nuestra no fue fácil. Exactamente. Ahora, ese no fue fácil, termina siendo una especie de trauma que arrastramos 50 años. El civilismo dice, vamos a retomar el ideal republicano,
y vamos a hacer gobiernos civiles de aquí para adelante. ¿Por qué eso se frustra? ¿Quién secuestra después a la Bueno, República? yo creo que primero que nada, antes de ver el fracaso, yo creo que habría que ver las pequeñas victorias A del ver, civilismo, es ¿no? verdad. Yo creo que primero que nada imagina una política nacional, que era lo que nosotros no habíamos tomado en cuenta. O sea, cómo, digamos, desde Lima se articula todo un sistema político que llega a todas las pequeñas regiones del país. ¿Con quiénes? Se hace política de verdad, con jueces, con alcaldes, o sea, incluso con la población indígena. Entonces, aprenden los civiles, después de muchas derrotas, porque no solamente es Pardo es parte de una tradición, Claro. digamos, articular políticamente el Perú. Pero junto con eso está la república práctica, que es la república productiva y del trabajo. Que eso es la parte que a mí me parece más bonita. O sea, romper, digamos, con el hechizo del guano, de la plata fácil, de la plata que ha generado deuda, corrupción, y poner a esta república a trabajar. Entonces comienzan, digamos, todos los desarrollos de la lana, del azúcar, incluso de la industria. Hay un artículo precioso de Manuel Pardo que se llama Estudios sobre la provincia de Jauja, que él escribe cuando tiene 25 años. Y dice, Jauja puede ser, y estoy usando una palabra actual, un hub económico. De acá podemos penetrar la ceja de selva. Acá se pueden hacer industrias de artesanía para las clases emergentes. O sea, él visualiza lo que ahora muchos políticos recién están visualizando, el surgimiento de las clases medias. Claro. Estas clases medias son tu audiencia. Esta clase media no vive del guano. Esta clase media vive su trabajo. A ella te tienes que dirigir. Y luego viene la guerra. Y la guerra nuevamente Corta. Y la posguerra convierte a la utopía, ahí sí la utopía republicana, en una utopía romántica. Es lo que yo, si tuviese iconografía de esa época, por ejemplo, Tarapacá, Tacna y Arica son conocidas como las tres cautivas, que son representadas Como mujeres. como mujeres, ¿no es cierto? Y hay una iconografía absolutamente dramática, melancólica. Diversas expresiones culturales, incluso en música, sobre el tema de cautivas. La ¿sí? pérdida, la nostalgia, ¿no? Del Claro. bien perdido. Y el no poder asimilarlo, sobre todo. Exactamente. Y Es la- que es una derrota con ocupación. O Claro. sea, Bolivia no lo sintió. O sea, Claro. la guerra, digamos, comenzó entre Bolivia y Chile y al final los que pagamos los platos rotos Sí, fuimos pues. nosotros, ocupados. Sí. Entonces, La gran digamos, la realidad, amputación territorial. O sea, eso ya es traumático. La amputación territorial de una provincia que costaba en ese momento $500 millones. Claro. Que tú te lo pones en términos actuales, será 5.000, Claro, 10.000, más. sabe Dios, o sea, y que tenía un potencial inmenso. Y paralelamente a eso, y en ese sentido tú tienes mucha razón, que es la tragedia, digamos, y por eso que se convierte en una utopía, después de la guerra tú tienes que transar con el capital internacional. Y esta burguesía ya no es burguesía nacional. Claro. Es una burguesía que ya tiene que entrar con el contrato Grace, que tiene que dejar a los británicos y no tiene la autonomía ni política ni económica para ver por el bien nacional, sino que tiene que estar un poco negociando las fluctuaciones del mercado. Es otro juego. Claro, la deuda anglo-peruana, que es lo que marca, digamos, casi el final del siglo XIX, qué culta soy, ¿no? Lees mucho, pues. No, lo que pasa es que... Haces tu tarea. No, he crecido... Tienes una hermana historiadora. Exactamente, y un tío que escribió un libro que se llama La deuda anglo-peruana, y yo fui la que tenía 20 años y revisé todas las pruebas del libro, entonces por eso... Pero que es una historia dramática en la cual el Perú no quiere mancillar su nombre. Eso es una cosa bien interesante. De ser el deudor. Y ser deudor internacional era una vergüenza. Eres ¿ya? un paria, digamos. Exactamente. Entonces, tenía que honrar esta deuda y entregar los ferrocarriles, que era el bien más preciado que Claro, tenía. lo pones como colateral, digamos. Exactamente. Pero otra cosa que es bien interesante, y digamos es la historia de lo que pudo haber sido y no fue, entregamos nuestras provincias, Tacna y Arica, digamos, por una cantidad, y nos quedamos con la deuda. O sea, en lugar de haber dicho, bueno, te entrego todo, pero tú págate la deuda, ¿no? O sea, asumimos una deuda que demoró muchísimo. Ahora, lo interesante, yo creo que en ese sentido, esta utopía tiene como un oxígeno. En el siglo XX viene la reconstrucción nacional.
Claro. Y la reconstrucción nacional, en un momento nosotros estamos creciendo económicamente más que los que nos quitaron, que Chile, que nos había quitado la salitrera. Lo que muestra que la utopía no es tan utópica, porque es un país muy rico, con unas energías impresionantes. ¿Y en qué radica esa utopía entonces? Que te permite, bueno, digamos, yo creo que hay que recuperar la política con P mayúscula. El manejo de la política. El vocabulario, lo que tú dices, o sea, que alguien confunda cuál es su labor, si mi labor es fiscal, yo soy fiscal, ¿me entiendes? O sea, esta confusión de roles y un gobierno, y en ese sentido habría que recomendarle a los tecnócratas que leyeran más, un gobierno sin proyecto, Ese es el cultural. tema. Un horizonte, que no solamente es el crecimiento económico, sino es que el tema de ciudadanía, de virtud, de mérito, de legalidad. Claro, ¿qué es lo que construye la civilización? Ese es el tema. Y la estabilidad. Así es. ¿Por qué cuando usted va a Australia, por ejemplo, la gente obedece la ley? Sin ser tan rígida como los americanos, ¿no? O sea, sin ser un estado policial. Porque la cultura que genera la migración en un país migrante, ¿no es cierto? Y el ideal compartido de hacer una nueva vida y empezar de cero y ser un hombre nuevo, digamos, ese es su ideal republicano. Nosotros no tenemos ningún ideal republicano. ¿Cuál es el ideal republicano del Perú hoy? Con esa pregunta los dejo. Sí, porque Abel nos mata, ya, vamos. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia, yo sé, esta es una radio pastoral y absolutamente virreinal, así que vámonos. Estamos en el centro del virreinato, no se pasen. Vámonos y regresamos. Volvemos. 8:51, Rosa María, continuamos. Bueno, el tema de salud mental no lo vamos a tratar hoy día. Estamos hablando de eso con la doctora Maqueo. Pero vamos a regresar un poquito a mí me gusta mucho, claro, y me gustan mucho los subtítulos del libro, por ejemplo, La marcha por el desierto, que es el post, la posguerra, porque realmente fue la marcha por el desierto, ¿no? Y estamos en el centro de la ciudad, a veces la gente no entiende dónde estamos en el centro de la ciudad. Esta casa donde estamos, este convento, tiene 500 años de fundado. Por acá pasó todo. Acá se fundó San Marcos, acá se fundaron tantas cosas, ¿ya? Se vivieron tantas cosas. Y usted, esto no lo sabe, doctora, de repente sí lo sabe. Aquí en la sala de adelante, que es una sala muy bonita que tiene un techo hermoso, fue donde por primera vez se cantó el himno nacional. El primer ensayo. Rosa Merino lo ensaya acá, antes de ir acá se hace todo. Entonces, estamos acabo de ver al padre Javier pasar así, vestido dominico completo, y dije, oh, Dios mío, la historia me persigue. Pero digamos, yo sí creo que hubo una resistencia muy grande, si uno lee a Basadre, a la ocupación chilena, una resistencia dura, pobre, porque acá se pagó cupos, se expolió, digamos, a la sociedad que había acá en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país. Luego se retira el ejército chileno y viene esta marcha por el desierto. ¿Cómo hacer para reconstruir, ¿no es cierto? Y además a través de sucesivas dictaduras primero, ¿no? Con Piérola, en fin, etcétera. Prefiero los chilenos que Piérola y todo lo demás. ¿Cómo reconstruir un país que se caía a pedazos? ¿Ya? Y el país se reconstruyó. Eso es lo que es increíble. O sea, sí se pudo hacer. Y por eso que digamos, el título es un título sugerente, ¿no? Porque claro, es un título de lo que tú desearías ser, digamos, el potencial que tú tienes como república, que probablemente ahora no lo eres. Y yo creo que era el tema, digamos, la manera como ellos conceptualizaban, era la república será futuro, que es la promesa de Basadre. Claro. La promesa de la vida republicana. Entonces, lo que tú dices de esta ciudad, justo ahora que venía a la radio, estaba pensando en esta manifestación que organiza Manuel Pardo, que es una de estas manifestaciones políticas en la Plaza de Hacho. Ajá. Y desfilan por Lima 20.000 personas. Y estas 20.000 personas... Que era muchísimo para esa época. Muchísimo. Era una movilización, digamos, la ciudad tenía masiva, en ese entonces 50.000 personas. Probablemente menos. Yeah. Y lo que dice, digamos, los cronistas de la época es que todos desfilaron en silencio. ¿Qué había pasado? Lo que justamente tú hablabas anteriormente en el segmento anterior. La palabra había dejado de tener sentido. Eran los insultos, era, digamos, el secuestro de la República. Entonces, este silencio que hablaba por 1000 palabras y que lo que quería era refundar la República, ¿no? Entonces, todo el tema de refundación republicana, en un momento, tú estás hablando de después de la guerra con Chile, pero digamos, cuando Pardo lo hace,
acababan de matar a Balta, Sí, claro. y los hermanos Gutiérrez habían estado colgados en la Plaza de Armas. O sea, qué peor que eso. Miren, para que ustedes no lo sepan, porque hay gente que dice, no, los limeños son un pueblo pacífico. Bueno, a los hermanos Gutiérrez, que mataron al presidente Balta, ¿ya? No solamente los colgaron, los arrastraron desde el Callao hasta Lima, arrastrados, y sus restos fueron colgados de la torre de la catedral que está aquí nomás. Exacto. Y hay fotografías, porque en el libro Y del luego los padre... quemaron, ¿no? Claro, el padre Rubén Vargas tiene las fotografías en su Historia de la República. Yo de chica, la primera vez que las vi ahí, y me impresionó muchísimo. Qué infancia tan rara tuve, ¿no? Entonces, claro, los hermanos Gutiérrez los colgaron de las torres de la Plaza de Y Armas. eso fue en el 72, o sea, Claro. eso fue en julio, y Manuel Pardo asume la presidencia en agosto. O sea, qué situación tan trágica y dramática. Claro. Entonces, ¿qué tenía que tener? Y por eso que para mí el proyecto es básico. Tenía un proyecto económico porque él era economista. O sea, Manuel Pardo es el primer presidente economista que ha estudiado en Francia, o sea, con título y todo lo demás, pero tenía un plan, digamos, cultural en su cabeza que era promover ciudadanía. Porque él se da cuenta que en esa sociedad de violencia desatada, lo único que era un buen sistema educativo y promover, digamos, al ciudadano de la República. Porque sin ciudadanía, pues, Ahí no puedes comienza, tener República. ahí comienza, ya había comenzado, por supuesto, la instrucción primaria con San Martín, pero, digamos, la difusión de la escuela primaria en el Perú, que era Y importantísima. las escuelas municipales. Exactamente, comienza ahí, porque se comienza a dar cuenta desde Lima que si no tienes una población alfabeta, Exacto. no hay forma de manejar el país. Dicho sea de paso, para quienes creen que no ha habido progreso en el Perú, yo siempre digo, en 1940 el 60% de la población peruana era analfabeta. Hoy prácticamente no existe el analfabetismo. Entonces, bueno, paguemos, pues, como se dice, tributo a los que lograron eso. Exacto, ¿no? exacto. Demos crédito a estos esfuerzos que si bien es cierto, o sea, no llegaron a un fin totalmente exitoso, pero dieron el primer paso. Y hablando de todo el tema de la política, Manuel Pardo contrata a Pradier Foderé, que es un sabio francés, para que organice la Escuela de Administración, de Ciencias Políticas Administrativas de San Marcos, para, digamos, hacer, ¿qué cosa? Los cuadros burocráticos, la Claro, tecnocracia. quería copiar el esquema francés. Exacto. Que es en Francia. Del buen servidor público. Claro, Francia tiene una escuela una escuela de administración pública por donde todo administrador público tiene que pasar. Exacto. Tú no entras a la carrera pública sin pasar primero por la escuela. Entonces, haces carrera dentro de la administración pública, lo que pasa es una escuela muy prestigiosa, es muy antigua. Claro, eso en el Perú nunca se logró. Y al final dices, ¿patria nueva o patrimonialismo viejo? Repensando el proceso político peruano. Yo imagino que hay un aterrizaje a lo que está pasando ahora. Y un poco a lo que fue el leguismo, ¿no? Sí, esa era mi otra pregunta. ¿Por qué cortas en Leguía? Bueno, porque yo creo que ahí cierra el ciclo, ¿no? El libro se presenta en la sala Abraham Valdelomar, y justo estaba pensando que es simbólico, porque Abraham Valdelomar, digamos, es el teórico de la patria nueva, es el que inventa el concepto de patria nueva, y al final es un juego de palabras, una resignificación de lo que es república. Claro. O sea, digamos, es vino viejo en odres nuevas, ¿no? O vino nuevo en odres viejas. Entonces, lo que hace es resignificarla porque Leguía necesitaba un proyecto. Claro. ¿No? Y se lo copia, digamos, lo trae, pero ¿qué pasa? Cae en el patrimonialismo, en la corrupción, los hijos involucrados en una serie de negociados, y va perdiendo el ideal que se va quedando atrás y se convierte, digamos, en el hombre pragmático, Claro, que es el dictador. tipo de político al que hemos estado acostumbrados en estos últimos años, ¿no? No, y que en todo el siglo XX fue el que pone orden. Exacto. Exactamente. La ambición, el ideal es el orden. El orden Exacto. sobre todas las cosas, no la ciudadanía, no los derechos, no los deberes, no el cumplimiento, no, el orden. No, y acuérdate de la Como frase de Odría, hechos no palabras. Hechos no palabras. No, Pragmatismo entonces y la orden. palabra es como que está devaluada de su significado, a pesar de que la palabra es la que te va a dar el horizonte y el camino, ¿no? Entonces como que las palabras no sirven, y entonces esto es una vuelta, y por eso que el libro, yo creo que después de 20 años de publicado sigue siendo relevante, que tenemos un vocabulario republicano, y ese vocabulario
formulario es al que debemos devolver. Muy bien, muchísimas gracias. Yo me quedaría toda la mañana conversando, ¿no? Coincido con varios amigos en Facebook Live que nos dice que este segmento nos ayuda a entender el primer segmento de este programa. Sobre política. Yo estaba pensando, digamos, en esa clave también. Sí. Ay. Muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias, lamentablemente hoy día siempre nos vamos tempranito porque tenemos la misa del Señor de la Justicia, que ustedes saben que es absolutamente popular e importantísima, pero el lunes nos vemos, por supuesto, continuamos conversando. Cuídense mucho, chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Quería compartir también, la gente está participando en Facebook Live, te cuento que María Eugenia Corso nos dice, esta mujer, por Julia Príncipe supongo, cree que es fiscal, pues desde allí podría acusar a quien quiera con pruebas, por supuesto. Exactamente, que se meta a trabajar a la fiscalía y que ascienda ahí, pues, y que logre, pero no es fiscal, ese es el problema. Y de nuevo, a ver, vamos a explicar lo que explicaba, en la época de, tú sabes que de Alberto Fujimori esto lo explicaba todos los días. El procurador no es juez, el procurador no es fiscal. En el proceso cada uno tiene roles definidos y completamente distintos. El único que puede acusar es el fiscal. El único, no te acusa nadie más, solo el fiscal. Todos podemos poner una denuncia en la fiscalía, pero el que acusa es el fiscal, nadie más. No acusa el procurador. Venía gente, el procurador está acusando, el procurador no acusa. No juzga el procurador, no juzga el fiscal, juzga el juez. Y condena o absuelve el juez, ¿ok? Nadie más. Y el procurador solo participa en aquellos casos donde hay reparación civil para el Estado. Por ejemplo, no participaba en los casos Lacantuta y Barrios Altos. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque no, ahí, ¿quién era la parte civil? Los deudos o las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, es diferente el tratamiento. Pero claro, como lamentablemente nuestra población no conoce el sistema de administración de justicia y quienes tienen que informarlos lo conocen menos y sus congresistas tampoco conocen nada de lo que supuestamente critican, ahí tienes un problema bien claro. De eso también nos cuenta Nelson Douglas Arias Vidal, nuestro oyente por Facebook Live. Hay muchos periodistas y medios de comunicación que les dan tribuna que antes apoyaron a Fuerza Popular y vienen conspirando en contra de este gobierno. Bueno, eso es clarísimo, pero no solamente eso, sino que ayer los tuiteros más famosos que han salido en la defensa de las procuradoras, ¿quiénes han sido? Y eso es una desvergüenza. Alan García y Keiko Fujimori, que son las personas favorecidas por la conducta de Julia Príncipe. ¿Cómo las van a defender? Pues, además, en defensa de una supuesta autonomía, ¿ya? Se están defendiendo ellos. Es que, de verdad, es una cosa tan descarada que yo no entiendo cómo no tienen una asesora al lado. Y tú no puedes tuitar a favor de la procuradora, pues no te das cuenta, ¿no? Es que, de verdad. Bueno, llevar la fiesta en paz en la política peruana es una verdadera utopía. Y hablando de utopía, volvemos con ese tema precisamente, ¿no? Paso. Bueno, nos vamos a la pausa. Antes de contarles una cosa rarísima que ha pasado. Kenji Fujimori tiene columna de opinión hoy. ¿Dónde creen? En Hildebrand en sus 13. No. Quiero agradecer especialmente a César Hildebrand por el espacio que me permite en este semanario. Así empieza Kenji Fujimori su columna que se llama Victoria Pírrica. Puchas, esta es la guerra mundial. Ahora, nosotros hemos querido invitar a Kenji Fujimori, les digo, muchas veces. Hasta ayer. Así que sí, invitado, y ahora lo digo públicamente, a ver si viene acá, dado que va a espacios contestatarios. Bueno, pues a ver si aparece acá. Claro. Vamos a ver. Ya, está invitado cuando quiera. Y la ministra de Justicia también, por si acaso a nuestros amigos en Facebook Live, sí la hemos invitado. Sí, bueno, no viene, ¿no? No viene, pues. Este es un espacio humilde, pues. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Este es un espacio pastoral, humilde. ¿Qué hacemos? A veces nos quieren, a veces no. Pausa. Pausa y volvemos.
Estamos en vivo en diversos canales. Estamos en Radio Santa Rosa en Lima, en AM y también en FM en el sur de nuestra capital. Estamos en Radio Santo Domingo RSD en FM en Chimbote, en Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en Twitter, en YouTube y también en Facebook Live. Celebramos 196 años de nuestra independencia y en ese marco tenemos una interesante entrevista hoy, Rosamari. Bueno, ustedes han podido seguir, muchos de ustedes, y espero que lo hagan si no lo han hecho, a la doctora Carmen Maquevoy. Es historiadora y escribe una columna semanal en El Comercio. Y últimamente creo que son sus columnas muy útiles, porque cuando uno piensa que el mundo termina mañana y empezó ayer, ¿no es cierto?, no tiene perspectiva histórica para darse cuenta, ¿no es cierto?, de que, a ver, por favor, foto para el libro, hay muchas cosas que ya pasaron en el Perú y que van a volver a pasar. Es como, por ejemplo, yo les decía a algunas personas ayer, ustedes saben que un político preso, ¿no es cierto?, construye una leyenda. Y no es que me lo estoy inventando, es parte de la historia del Perú. Ajá, mira qué historia. La historia del siglo XX es la historia de políticos presos y perseguidos. O sea, Haya de la Torre es un político de la clandestinidad, ¿no es cierto?, que se convierte en leyenda por su capacidad de huir de sus enemigos, y sus seguidores y las cabezas de su partido, si no habían sufrido prisión, no tenían cargo directivo, pues, ¿no? O sea, tú construías tu currículum sobre la base de tus años de prisión por la causa. Entonces, ese tipo de hechos, ¿no es cierto?, nos configuran un ambiente histórico que es imprescindible para entender el presente. La Utopía Republicana es un libro que se publicó por primera vez hace 20 años. Carmen Maquevoy, su autora, está con nosotros. Hace 20 años se agotó la edición y por supuesto se hacía necesaria una reedición. Lo que tenemos es una reedición, pero con un prólogo de Alberto Vergara, prefacios, etcétera, que le dan contexto al libro. Se llama Ideales y Realidades de la Formación de la Cultura Política Peruana. ¿Ya se durmieron? No. La cultura política peruana existió de 1871 a 1919, periodo Pardo hasta 1919, Leguía. ¿Ok, chico? ¿Entendiste? Tu papá era historiadora, o sea, no te me hagas así de loco. Acá hay varias cuestiones que preguntar. Muy bien, doctora, si tuviera que explicar qué cosa es la utopía republicana y por qué es una utopía y por qué no tenemos república en el sentido estricto de república hasta hoy, explíqueselo por favor a la audiencia. Bueno, buenos días. Primero que nada, Rosa María, muchísimas gracias por darme este espacio, un poco para comentar este libro que se presenta mañana en la Feria Internacional a las 8 de la noche en el Auditorio Abraham Valdelomar. Ahora, un poco haciendo conexión con lo que has estado discutiendo anteriormente, lo que existe en este momento es un desbarajuste político y conceptual, ¿no? Es como que todos los actores perdieron el libreto, ¿no? Entonces estamos confundidos porque cada cual habla lo que quiere, como quiere, y como tú dices, con todo el respeto que se merece, con un nivel de ignorancia sobre los temas que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy es viernes 21 de julio del año 2017. Buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, buen día. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Nos acercamos ya a la fecha de 28 de julio. Tengo una escarapela en el pecho en este momento. Y hay varios temas de interés el día de hoy, pero creo que el que ocupa la mayor parte de las portadas aquí en Lima, para todos nuestros amigos que nos escuchan en el interior del país, tiene que ver con el tema de la Procuraduría Anticorrupción y de la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y la Procuradora Procuradora jefe de todas las Procuradurías, Julia Príncipe. ¿Cómo se los resumo? Se los resumo así, después de lo visto ayer. Y voy a ser dura, pero miren, es la forma más fácil de resumir. 2 palabras. Bien votadas. Discúlpenme, pero bien votadas. Lo dije ayer y me reafirmo. Bien votadas. Porque ya lo que hemos visto ayer es una casi un mecanismo de extorsión. Tú no puedes extorsionar al presidente de la República. Es decir, salir a decir, no, lo que pasa es que nos votan porque nosotros denunciamos al presidente de la República. Si tú trabajas en un estado en el cual tú crees que el presidente de la República es un delincuente, tienes que renunciar, salir de ese estado y denunciarlo desde la vida civil. ¿Cómo lo vas a denunciar tú? O sea, mi jefe
máximo es un delincuente. Bueno, ¿qué hago yo acá? Es como si tú trabajaras en una empresa privada y te dicen, mira, el gerente es un delincuente. Y tú tranquilo, normal, no te hace falta. Pues sí, puede ser un delincuente. Pues. ¡Renuncia! ¿Qué haces ahí? No, se lo cuentas a todo el mundo cuando te votan. No los votan porque nosotros lo hemos denunciado por delincuente. Y acá viene un problema con los coleguitas nuevamente, de toda la televisión peruana, radio, etcétera. Y esto se genera por una propia declaración de Marisol Perestello que no se ha entendido. Ella ha dicho que las procuradoras tenían plena autonomía en su trabajo. Dentro de su función. Ay, Dios mío, una clase de derecho público para todos, administrativo. A ver, vamos a ir a lo básico, ¿ya? Porque si no, no me van a entender nada. En la administración pública hay un principio que es elemental. Tú solo puedes hacer lo que te da como facultad tu marco legal. Todo lo demás te está prohibido. Es al revés que la vida civil. Tú y yo podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no esté prohibido. En la administración pública es al revés, es absolutamente restrictiva. Yo solo puedo hacer lo que la norma me permite hacer. Todo lo demás me está prohibido. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar con plena autonomía? Como lo que dice la norma. ¿Qué hizo la procuradora Ampuero? Portarse como le daba la gana. ¿No? ¿Qué dice la norma? La norma decía, el Decreto Supremo 003, que el Estado tenía que promover la venta de los bienes de las empresas vinculadas a casos de corrupción, cobrarse a través de un fideicomiso su reparación civil y no romper, ¿no es cierto?, la cadena de pagos. ¿Qué cosa es la cadena de pagos? Que a los proveedores y a los trabajadores directos e indirectos de esas empresas se les siga pagando. ¿Por qué? Porque si no la economía de la localidad o del país se traba. Entonces, en el espíritu de que las obras continúen, y miren ustedes la cantidad de obras botadas que tenemos en todo el Perú, la idea era, deja a esta empresa que se largue del Perú, pero que la venda, y que la plata de la venta la pone en una cuenta que se llama fideicomiso. Y de ahí se cobra el Estado de la reparación civil. ¿Cuál es la función de la procuradora? Negociar el monto de la reparación civil. ¡Punto! Eso es así de simple. Esa es su función. Y dentro de esa función tenía autonomía. Negociar, no negarse. La señora Ampuero decidió tener una estrategia diferente que la Fiscalía. Pero una estrategia al margen de las normas. Entonces, yo no converso con delincuentes. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo negocia la reparación civil? Si te la quieren pagar, además, ¿ah? Ya han reconocido su falta y son confesos. Y son colaboradores eficaces. No conversamos con delincuentes. No, discúlpeme, es la peor abogada que el Estado peruano ha podido tener, porque no entiende sus instrucciones. A ver, otro ejemplo, para que se entienda bien. Yo contrato un abogado, ¿ya? Yo, privada, le contrato un abogado y le digo, mira, yo no te voy a decir cómo hacer tu trabajo, porque tú eres abogado, pero yo no quiero ir a juicio. Yo quiero que esto tú me lo arregles. Te dejo un poder general, yo me voy de viaje, ¿no es cierto? Y tú me sacas una indemnización, ¿no? Y que el asunto termine y transas por mí y se acabó. Pero a juicio no voy, porque no me voy a pasar 5 años por juicio. Muy bien, me voy de viaje, regreso y ya estamos en juicio. ¿Yo qué hago con ese abogado? Lo despido, pues. No ha seguido mis instrucciones más elementales, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la señora Julia Príncipe y la señora Ampuero. Sobre todo con la señora Ampuero y con la señora Julia Príncipe, que decidió respaldarla porque ella la nombró. Le dieron plenas facultades a la señora Príncipe para que busque una buena procuradora ad hoc para el caso de Odebrecht. Y buscó a y la nombraron en febrero. A Marisol Perestello lo hecho. A mí no me gustaba. Pero como era decisión de la señora Príncipe, perfecto. Salió la señora y dijo que tenía los ovarios bien puestos. Eso es ridículo, la verdad. Una frase completamente hueca y además grosera y vulgar. Y de ahí, lo único que supimos es que se oponía a toda negociación con Odebrecht cuando su trabajo era negociar. Y lo de ayer, en conferencia de prensa, donde se nota nuevamente la desesperación de Julia Príncipe por ser protagonista, lo que se observa es un acto de extorsión. Nosotros denunciamos al presidente, pues, y nos sacan porque denunciamos al presidente. Oye, si tú denuncias al presidente por un acto delictivo, tú renuncias a tu cargo inmediatamente porque tu presidente, el de la administración pública, es un delincuente según tú. Este truquito, además ya lo vimos. Lo vimos en el gobierno de Humala con el ministro de Justicia Adrián Sen. Igualito. Julia Príncipe lo hizo igualito. Igualito, con Jenny Vilcatoma. Mismo juego.
Entonces, si ya la has visto antes y te vuelven a hacer el truquito, va mal, pues, ¿no? ¿Y quiénes han salido de defensa de estas procuradoras? Alan García, su pata, pues, o sea, discúlpenme, ¿ya? El tema Tambini es una papa caliente para la Procuradora Príncipe, que desapareció después de que se le sacaron las fotos, nunca más la volvimos a ver. Tiene una vinculación directa, tan directa que en la Procuraduría Odebrecht ad hoc al señor García no se le ha ni citado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando todos sabemos que Barata lo visitó 16 veces a él. Muy mal, ¿no? No, pues imagínense, ¿cómo es posible que estas procuradoras la saquen? Claro, ¿quién te va a convenir que la saquen, pues? Y la otra, ¿quién con Fujimori? Nosotros queremos hacer una procuraduría autónoma. Miren, eso es un disparate. Y tan es un disparate que Úrsula Letona se lo dijo a Jenny Vilcatoma apenas entraron al Congreso. Y esa fue la razón por la cual Jenny Vilcatoma fue expulsada de la bancada. Porque no entendía que era un disparate. Tú no puedes hacer una procuraduría constitucionalmente autónoma, porque eres el abogado del Estado. Es como si fuera un abogado sin cliente. Es un abogado sin cliente. Y lo único que hace la procuraduría, como función principal, es cobrar la reparación civil para el Estado. ¿Por qué fue tan importante en la época del fujimorismo? A ver, por una razón muy sencilla, porque se incorporaron muy buenos abogados al Ministerio de Justicia, formaron un equipo, y formaron equipo con la Fiscalía, y formaron equipo con los jueces. No para decirle a los jueces qué tenían que resolver, sino para presentarles a los jueces una intensa actividad probatoria, que se impulsó desde la Procuraduría, como consiguiendo acuerdos de colaboración eficaz que luego presentaban al fiscal. Entonces venía un fulano y decía, ya, yo pago la reparación civil que les corresponde al Estado, pero ustedes me respaldan en mi colaboración eficaz. Entonces lo llevaban y le decían al fiscal, mire, este nos va a pagar. Entonces queremos recuperar la plata, queremos que cante, lo mete usted el número de años que usted considere pendiente, pero primero nos canta todo. Entonces había una colaboración. La señorita no quiere hablar con nadie, pues. Se fue a la declaración de Marcelo Odebrecht, se paró de la mesa y se fue, porque ella no firmaba un convenio por el cual el señor no podía ser procesado en el Perú. Entonces, maltrata a todos los colaboradores eficaces. O sea, a los que te quieren dar la información, a eso los maltrata. ¿Para qué? Para que el caso no avance, pues, por el amor de Dios. ¿Y por qué quería frenar ese caso? No lo sé, pregúntale a Alan García, que está entusiasmadísimo con que las señoritas sigan siendo procuradoras. O sea, bien votadas, discúlpenme, es un escándalo. Ha habido acá una protección clarísima hacia el fujimorismo y hacia Alan García, y los dos han salido disparados ayer a decir, por favor, repónganlas. Me permito sugerirle al presidente que convoque a su ministro y al premier para que evalúe a reponer. Ahora, eso sí me gusta porque ha cambiado. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas se escribía, haga tal cosa, diga tal cosa? Ahora me permito, ya está más suave Camay. Pero no, la frase está oculta. O sea, la exigencia está. Pero por lo menos es más educada. Es más diplomática. Lee los tweets anteriores, sí. ¿no? Pero, y de nuevo, en 4, ¿no? Ajá. 4 tweets. 4 tweets. Sí. ¿Tú sabes qué significa 4 en Japón? A ver, cuéntame. Es el número de la muerte. Sí, claro. Por eso es que papá Kenji el papá Alberto manda 4 tweets. Ándate, aquí, caminen, por favor, los que me están escuchando acá, caminen 6 cuadritas al barrio chino. Ya. Y fíjate si en la puerta de algún establecimiento comercial, en la numeración, hay un 4. Eso es cabalístico. No, van donde la municipalidad cambia la puerta de sitio, pero no hay un 4. Mira tú. 4 es el número de la muerte. 4 es un mal número. No, 4 es el número de la muerte. Entonces, por si acaso, en la cultura japonesa. Claro. O sea, nadie te regala 4 de nada. ¿Ya? No. Te están deseando la muerte. Nadie te manda 4 no. Pregúntenle a cualquier japonesa. Vayan al barrio, en China. Y en Japón también, pero en China sobre todo. En el barrio chino es clarísimo. En China, 4 es el número de la muerte. En China, no en Japón. Pero pregúntenle allá. Pero en fin. Entonces, entonces seguimos en el tema de las señoritas o señoras, las doctoras, ¿ya? Entonces, claro, la Junta también renunció, ¿ya? Ese decreto 003 fue aprobado por el Congreso, me preguntan. Muy buena pregunta. A ver, decreto supremo, ¿qué quiere decir? Que emana del Poder Ejecutivo. Nunca se olviden. Decreto legislativo, cuando lleva la palabra decreto, emana del Poder Ejecutivo. Pero es un decreto de urgencia, tiene rango de ley, ¿ok? Y no ha sido derogado por el Congreso de la República, no lo han cambiado.
Esto se aprobó en el verano. ¿Por qué? Porque era urgente sacar una norma para que los proyectos continuaran. Olmos, gracias a esta doctora, está parado. Oye, ¿tú sabes lo que es tener la responsabilidad de dejar sin trabajo a 18.000 personas y de generarle un daño al Estado peruano brutal? Porque la señora sostiene que, por decirte, los Odebrecht quiere pagar de reparación civil más o menos pues, $70 millones. Ella quiere $700 millones. Yo quiero ir a la luna, ¿no es cierto? No, sería bien bonito, nos vamos todos juntos. Yo quiero que nos paguen pues aguinaldo, yo quiero muchas cosas. Pero no hay de dónde, pues, ¿de dónde te van a dar si tienen que pagarle a Brasil, a Suiza y a Estados Unidos ya? Y ya tienen todo embargado. Entonces, lo que se supone es que de lo que van vendiendo acá, el Estado va recogiendo, ¿no es cierto? Todo lo que puede recoger. Ya, pues más o menos podrían sacar $70 millones. No quiero. Entonces nada. Entonces se fue, pues. Y la Fiscalía sí está avanzando la negociación con ellos, pero el problema es que la reparación civil sí la tiene que aceptar la Procuradora. Y es más, le pide al juez Carguancho, que es un juez de tutela, entiendan eso bien, no es un juez de decisión final, de tutela, que exija al Estado, o sea, que le presente la inhibición del Estado para cobrar la reparación civil en este caso. Y entre Guatemala y Guatepeor, porque entre los dos se entienden, entonces ha salido, entonces están cuestionando al juez Carguancho. No, tú le has pedido al juez y el juez te lo ha dado. Tú jamás has debido pedir eso. O sea, no se puede ser tan realmente, y la irresponsabilidad de los medios de comunicación en esto es colosal. Sí. Ahora, es colosal esa irresponsabilidad, pero me parece también terrible que los propios parlamentarios no entiendan esta situación, pues están pidiendo la cabeza de la ministra de Justicia. Bueno, no entienden nada, pues si no saben ni leer ni escribir, ¿qué vas a discutir con gente que tiene secundaria completa, con todo respeto, ¿no? Que no pasaron, pero son legisladores. Sí, pues, elegimos a gente para hacer leyes, ¿no es cierto?, que no saben escribir su nombre. Entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa podemos...? O sea, si nosotros los elegimos, por supuesto somos responsables. ¿Ya? Pero hay gente en el Congreso, bastante, que no sabe nada de leyes, que tiene una serie de prejuicios y dice, no pues, la abogada es del Estado, no es del gobierno. Todos repiten, es del Estado, no es del gobierno. Ya, ¿quién es la representación fáctica del Estado? El gobierno. Una entelequia, una voz que habla, te digo yo desde arriba. No, el gobierno pues. Un pajaritico. Un pajaritico como en Venezuela. El gobierno es la representación fáctica. Entonces, la ministra de Justicia es la representante del Estado y del gobierno, de ambos. O sea, no puede escindirse. Entonces, presumimos que la ministra de Justicia quiere lo mejor para el Estado. Por supuesto, la están llamando ya al Congreso porque quieren su cabeza. Porque son unos ignorantes. Discúlpenme, cada vez que la vejez me está agarrando mal a mí. Pero ver este despliegue de ignorancia en televisión, entonces, pero es que no saben nada, de nada. Además, ya no se les explicó la vez pasada. La vez pasada, con Figalo y con Adriansen, se les explicó clarísimo. Tan es así que esos ministros jamás fueron procesados ni acusados por absolutamente nada, porque nada habían hecho. ¿Ya? Entonces, no, lo que pasa es que Julia Príncipe ha acusado al presidente, entonces por eso ella es independiente. Ahora, dicho sea de paso, muy de acuerdo con nunca estoy con el editorial del Comercio, nunca la debieron nombrar. Sí. Pero si ya era Figuretti desde antes. Miren, yo les pongo un ejemplo inverso, y yo sé que a la doctora no le va a gustar, pero Sonia Medina Calvo es procuradora antidrogas en el Perú hace 17 años. Se enfrenta a las peores mafias de narcotraficantes del Perú. ¿Ya? En las peores condiciones. No es Figuretti, no está saliendo, declara cuando hay que declarar, por cierto, da muy buena información cuando hay que darla, pero no se está trompeando con el presidente de la República, no se está trompeando con la ministra de Justicia, no se está trompeando con nadie, ¿no? Y más bien a ella le quitaron toda la parte del lavado de activos, que es una pena, porque ella sí sabe trabajar bien el tipo penal, ¿no? Entonces, hay procuradores que tienen 20 años en el Estado peruano, sin ningún problema. Y lo que dijo Marisol Perestello es verdad. Yo no le he pedido a la doctora nada en contra de la ley. Lo que le está pidiendo es que cumpla la norma. No le da la gana de cumplir la norma porque tiene su propia estrategia, que solo ella conoce. No, pues, es inaceptable.
Vamos a la pausa, tenemos un programa picadísimo porque hoy vamos a hablar de la utopía republicana. Hablando de utopías. Hablando de utopías. ¿Y Julio Arbizu ya está en el teléfono? No, lo vamos a tener en Luego un de la momento. pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Como es que en este programa también aprendemos algo sobre cultura general y gracias a nuestros amigos que en Facebook Live nos escriben, gracias a Jacobo Fishman, gracias a Carlos Ordóñez, buenos días a Pati Pinto, a Danishlot Ramos, que nos dice Rosa María, es 4 porque en japonés es Shi, es como empieza la palabra Shingami, que es Dios de la muerte. Claro. Imagínate. Efectivamente, pues no es broma. Eso de que Alberto Fujimori manda 4 tweets, no es broma, discúlpenme, y la hija le contesta 4 tweets también. La hija es, por supuesto, con mucho menor influencia japonesa que el padre, pero el padre cuando manda todo de 4 en 4, ya sabes, no reniegues, Rosita, me dicen. Es que, oye, de verdad, pues ya, tantas veces uno explica como explicar el tipo penal de lavado de activos, ¿no? Me aburro ya explicarlo, ¿eh? Pero en fin, de nuevo me preguntan, la Procuraduría es el abogado del Estado y no del gobierno, como dice Bruce. ¿Es cierto eso? Sí es cierto, pero no quiere decir que el Estado no tenga una representación fáctica. ¿Y quién es esa representación? ¿Una voz que habla desde el cielo? No, la ministra de Justicia. Entonces, si la ministra de Justicia dice, hemos sacado esta norma, es una norma de aplicación general, y a la procuradora no le da la gana de aplicarla, la procuradora no se puede quedar. Pero lo peor ha sido lo de ayer, donde resulta ahora que, como dicen acá, para Príncipe de Almagro, PPK se vuelve choro cuando las despiden, ¿no? Antes calladitas. O sea, ¿qué es esto? Bueno, estamos con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, ahora goza ya de una mejor vida, está en La Habana en este momento disputando su cumpleaños y lo hemos sacado del goce, ¿no es cierto?, de las vacaciones para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, feliz cumpleaños. En primer lugar, qué rico estar en La Habana en este momento, además, con este calorcito rico que hay allá. Bueno, ¿cómo ves esta situación de las procuradoras? Porque es como una película que ya hemos visto en el caso de Julia Príncipe. Es la misma película que se vuelve a repetir. Sí, es verdad. Yo no suelo decir estas cosas, pero creo que hay mucha gente, entre ellos nosotros, que habíamos advertido que esto iba a pasar tarde o temprano. La señora Príncipe está acostumbrada a este tipo de cosas. Yo creo que esta salida más bien es tardía. La señora ha dado muestras una y otra vez de no ser una procuradora imparcial, o por lo menos de no tener el mismo rigor con algunos investigados que con otros. Y ahora lo que está demostrando básicamente es, como tú decías, primero, que no está en condiciones de cumplir con el encargo que le ha otorgado el Estado, y en segundo lugar, esto que es sumamente importante, apenas es expectorada de la Procuraduría, pues tiene mucho que decir, ¿no?, cuando antes cayó en todos los idiomas. Claro, ahora, hay una confusión enorme entre mis colegas periodistas, que ya me termina dando cólera, porque creen que el Estado es una entelequia que no tiene representación y que el procurador por sí y ante sí solo decide cuáles son los intereses del Estado, sin mirar la ley, sin mirar el marco legal, nada. Entonces, un procurador es una especie de superdios que decide qué cosa está bien y qué cosa está mal para el Estado. De ninguna manera, y mucho menos en el... Mire, puede gustarnos o no, podría haberme gustado a mí o no, pero el procurador está constreñido a respetar un marco normativo que le indica cuáles son sus funciones, cuáles son sus límites y cuáles son los alcances del cargo. No puede el procurador de ninguna manera exceder esos límites o trascender esos encargos. Efectivamente, en este momento, además, decía, nos guste o no, la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el órgano rector de las Procuradurías, hasta hoy. El proyecto de Procuraduría General todavía no es una realidad de manera integral. Así es que mal haría un procurador o una procuradora en pensar que tiene atribuciones supralegales, ¿no? Y ese ha sido el problema por segunda vez. Es decir, si yo presumo que el presidente de la República es un corrupto,
¿qué hago de procuradora anticorrupción? Tengo que renunciar. Esa es la persona que me ha contratado. La ministra de Justicia me ha contratado. Yo presumo que el presidente y la ministra de Justicia son los corruptos. ¿Qué hago de procurador anticorrupción? Los denuncio ante la fiscalía y me voy. Como los denuncio como un particular y me voy. No, Así es. no es que el Así día es. que me votan, hoy Así es. yo los he denunciado, lo cual es un chantaje. Porque además el procurador Amado Enco efectivamente denunció al presidente de la República, al ministro Vizcarra. No, el presidente no lo puede denunciar, pero el ministro Vizcarra, por el caso Chinchero. Así es. ¿Y cuál es el mensaje que te están dando? Renuncia, pues qué cosas es ahí, ¿no? La verdad es que bien votadas, digo yo, ¿no? Y sobre todo porque a Julia Príncipe se le dio la oportunidad de quedarse, lo que me parece ya más enloquecido. Eso es lo único que le podría criticar a Marisol Perestello, porque debió haberla sacado hace mucho tiempo. Como dice el comercio, nunca debieron haberla nombrado. O sea, la conducta de la doctora ya es conocida. Lo conversamos más de una vez, ¿no? Yo te dije que yo conozco los antecedentes de la señora Príncipe. La señora Príncipe fue una piedra en el zapato de la Procuraduría Anticorrupción en los años que me tocó a mí dirigirla. Siempre anduvo pensando más en su protagonismo personal, en la competencia con la Procuraduría, que en ese momento cobraba un protagonismo importante, que en la defensa del Estado, ¿no? Basta con preguntarse o preguntarle a la señora Príncipe, cosa que de la que nunca habla, cuáles son los resultados de la Procuraduría de lavado de activos que ella dirigió, ¿no? Cuántas sentencias condenatorias obtuvo, cuánta reparación civil a favor del Estado pudo conseguir, ¿no? Respuestas tan sencillas van a dar cuenta de la insolvencia de la señora Príncipe. Y como tú dices, esa insolvencia debió ser suficiente para no nombrarla nunca en un puesto como este. Ahora, lamentablemente, la señora fue erigida como un falso valor, ¿no? Hay varios. Bueno, vamos al tema que importa, que es el futuro. Todo el mundo se recuerda que en el año 2001, y de ahí se volvió tan notorio el procurador, que fue José Ugaz, se organizó un sistema anticorrupción, es decir, un grupo de fiscales ad hoc, un grupo de procuradores ad hoc y un grupo de jueces que se nombraron para ese fin. ¿Por qué no podemos resucitar para ese caso este sistema? No se necesitan tantos jueces, pero tal vez con 2 o 3 jueces, 2 o 3 fiscales escogidos por el Poder Judicial y buenos procuradores que trabajen de manera conjunta, no dándose la espalda, se podría lograr algún resultado. ¿Por qué no se ha podido lograr eso? Sí, es difícil responder esa pregunta, pero lo que tú dices es cierto. Recordemos, Rosa María, que claro, en el 2000, hacia finales del 2000, se inicia el diseño de lo que se llamó el subsistema anticorrupción, que integraron en ese momento la Procuraduría ad hoc, las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, los juzgados especializados en delitos de corrupción, había una policía anticorrupción, todavía la hay, pero ese engranaje, ¿no es cierto?, estaba dedicado exclusivamente a ver temas de corrupción específicos. Eso debió ser digamos, el faro, ¿no?, que guiara la estrategia esta vez. Sin embargo, yo creo que ha habido una gran confusión respecto de lo que debe ser la defensa del Estado. Hay una serie de proyectos de ley que llegaron al Parlamento para constituir una Procuraduría General sin entender las particularidades de la lucha anticorrupción, sin comprender que hay estrategias y estrategias para combatir determinados tipos de corrupción. Y lo que tenemos hoy, a raíz del caso Odebrecht, pero no solamente con el caso Odebrecht, es nuevamente organizaciones criminales trabajando para capturar el Estado, para adueñarse del Estado. Claro. Y eso se combate de una manera totalmente distinta a la que se está planteando en este momento, ¿no? Yo creo que eso no ha terminado de comprenderlo el gobierno ahora, y creo que es urgente que se comprenda, ¿no? Así es. Y en todo caso, nosotros le criticamos muchas cosas al fiscal, pero yo no entiendo cómo tienes un fiscal anticorrupción, un fiscal de lavado de activos, un fiscal de delitos contra la administración pública. O sea, ¿por qué no puedes unificar todos los casos que tienen que ver con constructoras, ¿no es cierto?, en una sola procuraduría, en una sola fiscalía y en un solo juzgado especializado o en 2 juzgados especializados? No entiendo qué está pasando con el Poder Judicial. La razón ordena, Rosa María, en estos casos, que la acumulación de las líneas de investigación es la estrategia más eficaz. Lógico. Porque si uno no tiene el bosque completo, es decir, si uno no tiene todas las aristas de un caso de criminalidad organizada,
uno va a segmentar la visión y no va a darse cuenta de de la ejecución, ¿no?, de esa organización criminal. Claro, por ejemplo, el caso Toledo, ¿no es cierto? Primero lo investigan por lado de activos y luego por cohecho, ¿ya? Pero es el mismo caso. O sea, lo que pasa es que hay un concurso de delitos, pero como no unen, y además están en distintas etapas y todavía no pueden, entonces hay 2 órdenes de captura, 2 prisiones preventivas, eso es un desastre, ¿no? Y me parece que eso debería haber estado resuelto hace mucho tiempo. Tiene que haber una solución jurídica a eso. Y en general, hace mucho tiempo, sí. ¿no? Digamos, el caso Odebrecht salta con la confesión de Odebrecht al Departamento de Justicia en diciembre del año pasado. Estamos julio y no se ha logrado organizar nada. Y resultados obtenidos a la fecha, 0 balas. No tenemos, algunos presos, ¿no? Nada más. Te diré más, esto podría ser, no podría, es definitivamente responsabilidad también de la defensa del Estado. Es decir, si la Fiscalía no actúa como debe actuar, si se abren líneas de investigación que no son necesarias, si se atomiza un caso que podría representar un megacaso, la responsabilidad de la defensa del Estado es solicitar acumulaciones, es solicitar que esto se vea de manera integral, pero no lo ha hecho. Parece que no ha habido una estrategia importante de combate a este tipo de criminalidad, y creo que eso es un error que va a pagar seguramente caro el sistema, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Julio Arbizu por estar con nosotros, y como siempre esperamos sus tremendos tweets, ¿no? Que pone desde Honduras, desde Haití, y donde está en estos lugares en misión en los últimos meses y años. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Rosa María. Un abrazo para todos. Muy bien, y nosotros vamos a la pausa y rezamos con una visita especial.